Iglesia, pueden tomar asiento. Amén. Esta maravillosa noche del Señor vamos a estar predicando bajo el tema creyentes de un carácter íntegro. Y allí vemos la imagen en el afiche. Le decía al Señor, ayúdame a hacer un afiche acorde con el tema. Y vino a mi mente un árbol, un roble. Y sabemos que los robles son característicos, ¿verdad? Porque son árboles de troncos fuertes, raíces bien grandes, son bien fuertes, son hermosos, ¿verdad que sí? Y cuando hay tempestad, lo que son los robles, los flamboyanes, ¿verdad? Se mantienen. Son árboles que se mantienen, ¿verdad? Ante la tempestad y las adversidades que puedan haber. Y en la parte de abajo tenemos a una persona, ¿verdad? Que parece que está recibiendo un soborno y se está echando hacia atrás. Es una persona, ¿verdad? Que está tratando de ser sobornada, está intentando de sobornarlo y no está aceptando lo mismo, el soborno. Y una persona que hace eso se le conoce como una persona, ¿verdad? Que es íntegra, una persona íntegra, íntegro de carácter. Así que en esta noche yo le pido que me vayan a acompañar al libro de Job. Están leyendo el primer capítulo, libro de Job, está antes de los Salmos, después de Nehemías y Esther. Si nos dice la palabra del Señor, el que lo tenga diga amén. Amén. El que no lo tenga diga gloria a Dios. Amén, muchos amén. Job, capítulo 1. Job, y dice así el capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice el versículo 5, bien interesante, que dice: y acontecía que habiendo pasado en turnos los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Esto era conforme a sus hijos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Versículo 5. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos, versículo 6 nos dice, y vinieron y se presentaron delante de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, bien interesante esta pregunta, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Amén. Así que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla mucho, ¿verdad?, de lo que es el carácter y lo que es la integridad. Y lo que es la integridad pues está relacionado con lo que es con la honestidad, con ser responsable, con ser honestos tanto en el nivel público como en lo privado cuando estamos en nuestros hogares, porque ser íntegro frente a los hermanos de la iglesia y en la calle, ¿verdad?, frente a donde nos vean, pues es fácil. Pero cuando estamos en lo privado, donde estamos en lo oculto, donde nadie me ve, que pensamos que nadie nos ve, pero nos está viendo Dios, ahí es que uno verdaderamente tiene que ser íntegros. Así que, por lo tanto, un cristiano tiene que ser un hombre y una mujer íntegros. Y podemos ver aquí en el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, que comienza relatándonos unos sucesos, unos hechos que sucedieron en los cielos. Bien maravilloso esto, ¿verdad? Nos dice el relato que se presentaron todos los hijos de Dios delante de Dios, delante de su trono. Y que fue Dios mismo que le preguntó a Satanás que qué estaba haciendo. O sea, Dios sabía lo que estaba haciendo Satanás. Y Satanás le dijo: normal chilling, de dar vueltita ahí por la tierra, en la nueva versión boricua, de dar vueltas por la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Que el enemigo
desde que fue expulsado de los cielos, no tiene nada que hacer. Nadita que hacer. Está, mira, por ahí dando vueltas, buscando qué hacer. Pero qué maravilloso es ver que los hijos de Dios, porque el mismo Satanás lo reconoce, más adelante lo vamos a leer, que no se puede meter con los hijos de Dios a menos que el Señor no le dé permiso, no le dé autorización. Pero aquellos que están fuera de la cobertura del Señor, pues sabemos que el enemigo los tiene zarandeados, los tiene como marionetas, haciendo con ellos lo que le dé la gana. Así que el enemigo de las almas no tiene nada que hacer. Bien interesante esa parte. Pero me llama mucho la atención que es Dios mismo que le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? En la versión Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿no has visto a mi siervo Job, el mejor hombre? Wow, el mejor hombre que hay en toda la tierra, porque es intachable y absolutamente íntegro. Absolutamente íntegro. Es decir, que era un varón de una sola pieza, íntegro. Y qué maravilloso cuando Dios pueda decir de nosotros: ese hombre, esa mujer son íntegros. Es una persona íntegra, que es una persona justa. Y nosotros hemos sido ya declarados justos, ¿verdad?, delante de Dios por la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros. Pero algo bien interesante es que Job vivía una vida en santidad, una santidad que no era fingida. Me maravilla mucho porque leímos en el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado los días en los turnos del comité, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Él ofrecía holocausto. ¿Por qué? Porque él decía: quizás mis hijos han blasfemado en contra de Dios y por si acaso yo ofrezco sacrificio por él. Es decir, que Job era un adorador, era un hombre íntegro, vivía en santidad y era un adorador que ofrecía a Dios continuamente sacrificio, tanto por él y por sus hijos, por si acaso él había cometido alguna afrenta en contra de Dios. También esto nos hace entender de que Job era un hombre intercesor, que cumplía la función de interceder por los de su casa, por los de su hogar. Era un intercesor sin haber recibido ese llamado de Dios directamente. Amén. Me maravilla esto porque si nos vamos y nos adentramos en la historia bíblica, Job es el primer libro que se escribe de la Biblia, es contemporáneo a los patriarcas, pero él no recibió la ley. Y era un hombre que tenía temor de Dios, conocía de Dios sin haber recibido la ley, ni la promesa de Abraham. Es maravilloso cuando uno se mete a estudiar esto de la palabra y dice: wow, todo siempre ha sido por fe. Es por fe. Vivimos para agradar a Dios por fe. Así que él ofrecía ese sacrificio a Dios, él cumplía el deber sacerdotal del hogar. ¿Cuántas veces fallamos? Tenemos que ser sinceros, que ser íntegros en el altar. ¿Cuántas veces nos fallamos con ese deber sacerdotal de estar intercediendo por los nuestros, por los de nuestra familia, como debe ser? Hoy estamos aquí para sincerarnos y hacer una introspección. Así que sin él haber recibido ese llamado de Dios directamente, él cumplía esa función sacerdotal. Así que dentro de la integridad de un creyente está el preocuparse por el bienestar espiritual de los de su casa. Alabado Dios. Muchas veces que nos enfocamos por otras tantas cosas, por el diario vivir, y lo que nosotros nos tiene que preocupar realmente es poder ser íntegros espiritualmente. Así que muchas veces cuando leemos de Job o escuchamos una prédica de Job, lo hacemos con el énfasis posiblemente incorrecto, por el que todo el mundo se identifica, que pasó por una gran crisis, que pasó por una gran prueba. Siempre se hace ese énfasis en la aflicción por la cual pasó Job, pero muy pocas veces hablamos o analizamos su carácter íntegro, que fue formado antes de, pero se vino a comprobar en medio de ese proceso. Aleluya.
Porque a pesar, ¿verdad?, de todo lo que él sufrió, a pesar de todo lo que él vivió, él se mantuvo íntegro delante de Dios, y nos dice la palabra que él nunca se quejó ni pecó en contra de Dios, a pesar de las situaciones por las cuales estuvo enfrentando. ¿Y cómo podemos definir lo que es la integridad? La integridad podemos definirla como la suma total de la obra del Espíritu Santo, quien produce en los creyentes las virtudes espirituales y los valores morales que nos conducen a vivir una vida santa. Si uno busca otros tipos de definiciones en el ámbito secular, te va a dar sinónimos: integridad, responsabilidad, honestidad. Nos van a dar ese tipo de sinónimos. Pero en el ámbito cristiano, la integridad está relacionada con la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Así que la integridad hace que busquemos la perfección en el servicio de Dios. Aunque seamos seres imperfectos, buscamos ser perfectos en el servicio a Dios. Un creyente íntegro, un creyente que no es íntegro, es susceptible a caer ante la más mínima tentación. Y esto me hacía pensar, si Job no hubiese sido íntegro en espíritu, cuando vino la prueba, se hubiese quitado. Pero como él sabía en quién creía, en quién confiaba, él pudo vencer y no cayó ni cedió ante la tentación ni ante la prueba. Esto es bien importante que nosotros tengamos conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios está buscando hombres y mujeres que sean íntegros, de una sola pieza, ante la prueba, ante la adversidad, que no nieguen su fe. Porque aquí estamos cómodos. Entonces yo reflexionaba mucho sobre esto. Ahora que uno está viendo mucho las noticias internacionales, aquí ser cristianos estamos en la cómoda. Pero yo veía cómo esos hermanos cristianos en otros países musulmanes y también en Israel, los que son judíos, escupen a los cristianos. Iglesias cristianas que son tiroteadas tanto por judíos ortodoxos y por musulmanes. Aquí ser cristiano es fácil, pero cuando tu fe es probada de esa manera, di que eres cristiano, niega a Cristo y te dejamos vivo. Aquí podemos decir amén, gloria a Dios. ¿Qué dijo Pedro? El Señor Jesús: yo nunca te negaré, hasta que pasó la prueba, hasta que le tocó. Yo a ese no lo conozco, no es que tú hablas como los galileos, no, me estás confundiendo. Que tú hablas como uno de ellos, no. Hasta que cantó el gallo. Porque muchas veces en la cómoda, Señor, hasta donde tú me digas, yo voy. Que me maten por ti, que me apedreen. ¿Cómo está nuestra integridad espiritual? Porque de la boca para afuera es fácil. Y yo reflexionaba mucho en esto. Aleluya. Así que mucho nos falta. Así que la integridad es un elemento que en estos tiempos postmodernos está escaseando, ya que hay creyentes y lamentablemente hay líderes de iglesia que lo único que buscan es satisfacer sus propios deseos, los deseos personales. Que si me cuesta tiempo, no lo hago. Si tengo que sacrificar, o me tengo que sacrificar, no lo voy a hacer. Aleluya. ¿Qué tipo de cristianos somos? Somos cristianos íntegros. Y de esto nos habla la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5 nos dice, y esto es Pablo advirtiéndole a su discípulo Timoteo, a los posibles hombres que se podían encontrar dentro de la iglesia. Porque siempre que lo leemos, no, estos son los que están allá afuera. Aquí Pablo está aconsejando a Timoteo de lo que se puede encontrar dentro de la iglesia. Aleluya. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos, yo siempre hablo con mi esposa y con cualquier persona y en el instituto cuando estoy compartiendo las clases. Los tiempos postreros, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Aleluya. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su discípulo Timoteo: tú vas a ser líder de una iglesia en Éfeso. Te estoy advirtiendo que vas a encontrar estos tipos de hombres dentro de la iglesia. A estos evítalos, porque no son hombres íntegros, que lo que hacen es corromper el mensaje del Señor. Así que ser íntegro espiritualmente es mantener una relación personal agradable y firme con Dios. Tenemos que estar relacionados con Dios para poder tener una integridad de manera espiritualmente correcta. Así que de tal manera que Dios pueda testificarlo, como lo hizo con Job, que dijo de la siguiente manera: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y mira lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Esto fue en otra situación también. Voy a leerlo desde el versículo 1. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Que todavía retiene su integridad, a pesar de la prueba, a pesar de toda esa situación que él pasó, retenía su integridad. Y muchos de los que ya estamos aquí conocemos la historia de Job, ¿verdad que sí? De muñequito nos la han puesto. Este personaje, que era un hombre bendecido por Dios, tenía de todo: hijo, hija, casa, ganado, tenía de todo. Pero llegó un momento de desgracia, de aflicción a su vida, que le fue permitido. ¿Para qué? Para que fuese probada su integridad. Santo. Porque Dios dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios lo apostó todo espiritualmente a Job, porque conocía a Job, que era un hombre de intimidad. Era un hombre de intimidad. Y cuando usted es un hombre de intimidad, Dios lo pone a prueba. Nos pone a prueba a ver qué tan íntegros somos, a ver cuán fuerte está nuestra fe. Bien importante que podamos entender eso. Así que llegó el momento en que él perdió todo: hijo, hija, criado, todo. Y aún así no pecó. Y el capítulo 1, versículo 21 nos dice: y dijo, voy a leerlo desde el 20, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ante todas esas noticias de desgracia, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Se me explotó la goma. Ay, Dios mío, que ve otra vez. La batería. Ay, Dios mío, no salgo de una para meterme en otra. Los muchachos en el salón. Ay, Dios mío, estos muchachos. Otra vez lo mismo, no aprenden.
Este hijo mío, por más que lo digo, que recoja y no recoge. Ay, el aire bendito. En vez de glorificar a Dios. ¿Verdad que sí? Nos podemos identificar. La palabra del Señor es maravillosa porque es un espejo que nos confronta. Esto es hermoso. Pero esto no se quedó allí, sino vamos en el capítulo 2, de los versículos 1 al 10, vemos que nuevamente se nos revela que Job fue puesto a prueba, esta vez con una gran enfermedad, con una sarna que lo tenía loco, rascándose con un tiesto. Ustedes se hacen la imaginación. Yo me lo estaba imaginando, sentado en el desierto rascándose con un tiesto. Con un tiesto, eso es, imagínate, botando sangre de la picor, del malestar que debería tener encima, tirándose ceniza sobre su cuerpo para ver si podía aliviar ese malestar. Yo me lo estaba imaginando y decía, wow, Señor, yo estaría con un brillo ahí, sacándome las llagas y echándome alcohol a ver si se me quita. Pero qué maravilloso que ante todo esto Job mantenía su integridad. Él perdió todo y ahora tenía una sarna que lo tenía como los locos rascándose. Pero peor aún en el versículo 2 de este capítulo 9, del capítulo 2 versículo 9 nos dice: entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. La mujer estaba viendo que seguía íntegro y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Mira, ya está bueno, Job, ya estás rascándote, ya lo que tienes que hacer, mira, para lo que te falta, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Tú apestas, muchacho, ya está bueno. Quiero hacer un paréntesis aquí rapidito, porque siempre cuando, también se lo comentaba a mi esposa, que siempre cuando leemos este versículo, nos criticamos a la mujer de Job. Siempre cuestionamos esa actitud de la mujer de Job. Mira para allá, porque él dice en el versículo 9, sueles hablar como cualquier mujer fatua que has hablado. ¿Verdad que sí? Lo dice claramente, pero siempre nos cuestionamos que esa mujer no era de ayuda para él porque lo que le incitó a pecar. Hay que ser consciente, hermano. Hay que profundizar. Esa mujer, su esposa, al igual que Job, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado. Y lo más importante allí, perdió sus hijos. Cualquier mujer aquí que le toquen sus hijos se vuelve como una gallina cuando le tocan un pollito, o como una gata boca arriba defendiendo a sus gatitos. Y hay que ver esa parte sentimental, de que la mujer es más sentimental que el hombre. Y posiblemente para ella esta situación era lo más desgarrador. Y ver a su esposo así, dice, mira ya, ¿verdad? Vamos a morir. Porque se entendía que si la desgracia venía para el esposo, también venía para la esposa, porque era para el hogar completo. Vamos a echarnos a morir. Aleluya. Quizás para ella ya no había esperanza, pero qué bueno que había un Job cimentado en la palabra. Un Job que es íntegro, y en vez de regañar a su esposa, no, lo que hizo aquí fue corregirla. La corrigió en amor. Así fue, la corrigió en amor. ¿Qué no recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Así que lo que hizo Job fue corregir a su esposa, mostrarle el camino de rectitud, el camino de integridad. Así que muchas veces nos enfocamos en esta parte, ¿verdad?, de la prueba de Job, de cómo su mujer actuó, y nos desenfocamos de que siendo mujer, ¿verdad?, es mucho más sensible, mucho más emocional que el hombre. Y qué bueno que había un hombre, un esposo que estaba cimentado en la palabra, que la pudo corregir y demostrar lo que es estar íntegro espiritualmente. Así que esta clase de integridad es la que nosotros debemos aspirar a tener en todo momento. Pero esto no sostiene de hoy para hoy. Esto no es de ahora para mañana, no. Esto es un proceso que se logra cuando nosotros cultivamos una fe que es cimentada en la palabra de Dios y que es alimentada continuamente por la comunicación y la oración a través de la comunión íntima con Dios.
Si no desarrollamos el hábito de leer la palabra y de comunicarnos con Dios en oración, nada vamos a hacer. Nada vamos a llegar a ser íntegros. Podemos tener un carácter fuerte, podemos posiblemente no caer ante ciertas cosas por esa integridad espiritual como la tenía Job. Si no tenemos una comunicación directa con Dios, una comunión directa con Dios, no la vamos a lograr a tener. Porque ante cualquier prueba que venga, la más mínima prueba, vamos a ceder ante las acechanzas del enemigo. Josué 24:14, vemos que este líder de la nación de Israel hizo un llamado al pueblo de Dios a servir con integridad. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con toda integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, a los que al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Como pregunta de introspección, ¿qué hay en nuestros corazones que están impidiendo una sana adoración, una adoración íntegra para Dios? ¿Qué hay que estorbe? ¿Cuáles son esos ídolos que están primero antes que Dios? Que posiblemente tenemos el tiempo de más para leer la Escritura y cuando llega el momento de acostarnos a dormir, wow, todo este tiempo perdido y no leí tu palabra y ya tengo sueño y voy a leer la Biblia y me quedo achocado porque estuve metido viendo YouTube, viendo alguna película, enterándome de chisme por las redes sociales, ¿verdad? Y así queremos ser maduros espiritualmente. Entonces ya lo último, voy a leer la palabra antes de acostarme y me quedé dormido. ¿Cómo vamos a ser fuertes espiritualmente? De ninguna manera. Así que hoy es un buen momento para quitar todo aquello que impide una sana adoración y una sana comunión con Dios. Todo aquello que impida una buena comunicación con Dios. El apóstol Pablo le exigió integridad a su discípulo Timoteo para liderar la iglesia. Lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Por otro lado, vemos también al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, que estableció unos requisitos para todo aquel creyente que anhela ser líder dentro de la iglesia. Esto es bien importante, ¿verdad? Apúntelo allí a los que toman nota. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo al 1 al 13. Estos son los requisitos que, dirigido por el Espíritu Santo, Pablo le da a todo aquel que quiera ser líder. Porque un líder, una persona que desee ser líder, ser diácono, ser un servidor dentro de la iglesia, tiene que estar fundamentado y tiene que ser una persona íntegra. Y nos dice así, lo voy a estar resumiendo. Dice, el que desea el liderazgo dentro de la iglesia, el que desea ser diácono, el que desea ser pastor, el que desea ser servidor, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea buscapleito, ay Dios mío, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea avaro, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. Es decir, que hay que tener un buen testimonio también. Así que podemos ver claramente como el apóstol Pablo, y por medio de la palabra de Dios, nos muestra cuán importante es la integridad espiritual en un creyente que gobierne bien su casa, que no sea deshonesto,
que no sea pendenciero, que no le guste el pleito, que no, ¿verdad? Si le gusta el pleito, pues que haga como hacemos Gaby y yo, que nos vamos para el gimnasio, allí, ¿verdad? Nos entramos a llave y a bofetones, en amor. Aleluya. Así que, ¿cómo podemos ser creyentes íntegros en medio de un mundo corrompido? ¿Cómo podemos ser íntegros, creyentes íntegros en medio de un mundo corrompido? Bueno, por nuestras fuerzas difíciles. Pero mira lo que nos dice Job 6:24. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Salmo 51:7 nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 119, del 10 al 12 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y Juan, capítulo 15, versículo 5, nos dice el Señor Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está la clave. Tenemos que estar pegaditos al Señor. Maravilloso el Señor. Así que el Espíritu Santo es el que produce en cada uno de nosotros el que vivamos una vida en integridad. Porque la misma no va a depender de nuestra fuerza ni que yo quiera. Porque si me dejo llevar por las ganas mías, me voy a frustrar. Entonces uno se tiene que dejar llevar de lo que es la gracia del Señor y cómo el Espíritu Santo va trabajando en uno. Así que esto depende de cuánto nos relacionemos con Dios, de cuánto estamos relacionados con su palabra. Y si reconocemos que todo proviene de Él y que fuera de Él nada podemos hacer, como dijo Job. Así que nuestra integridad también está relacionada a nuestra gratitud con Dios. Si vivimos agradecidos por su misericordia, si vivimos agradecidos de sus bondades, de sus cuidados que nos brinda día tras día, de que nos da el sustento, de que nos da la vida, de que nos da una familia, vamos a vivir una vida agradecidos de Dios. A buscar esa vida que agrade a Dios, como se nos predicó aquí el miércoles pasado, que a veces que se predica semana tras semana y llega el jueves y como que las cosas se nos están olvidando. Por eso es bueno tomar anotaciones, que hay que buscar una santidad no fingida, como se predicó la semana pasada. Y eso se busca como en oración, metiéndose en la palabra, la lectura de la palabra, no por nuestra propia fuerza. El Salmo 15 nos ofrece una lista con las características de un creyente de carácter íntegro. Salmo 15 nos dice así: Jehová, y nos hace una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el Señor responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil. El vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Es decir, que una persona, un creyente que posee integridad, no participa en chisme, no daña a otros, no habla en contra de otros mal, honran a los que caminan en verdad, mantienen la palabra. Eso es algo que hoy en día se ha perdido, la palabra, el compromiso. O sea, cuando una persona te falla un compromiso,
sabemos dónde está su integridad. Así que una persona íntegra mantiene su palabra incluso en el costo personal. Si diste tu palabra, cúmplela, que tú sí seas así y que tú no seas así. Si no puedes, mira, realmente pues no sé si ese día puede hacerlo, pero no te comprometas, porque estás dañando tu imagen y estás dañando la imagen del Evangelio, porque somos creyentes. No es codicioso para ganar a costa de los demás, y es fuerte y es estable ante situaciones adversas como las que pasó Job. Así que nos dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás: ¿acaso no te teme Job? ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Así que cuando uno mantiene una comunicación, uno tiene una vida íntegra delante del Señor, vemos que el Señor hace vallado y cerco alrededor de él, y el enemigo lo reconoce. Aleluya. El enemigo lo reconoce. Así que de la historia de Job podemos aprender que la integridad no se prueba en los tiempos de seguridad y prosperidad. Allí, cuando Job estaba próspero y estaba seguro, no fue probado su integridad. Fue cuando vino que el momento de la adversidad y de la escasez. Y yo le he comentado también, y vuelvo y la tiro en medio, mi esposa, que a veces me da hasta temor a veces predicar, porque muchas veces hablo de algo y al otro día viene la situación. También se lo he dicho a Gaby, predico de algo y al otro día viene la prueba bien buena. Así que estamos aquí, estamos siendo grabados, ¿verdad? Así que van a ser testigos de lo que va a pasar pronto. Pero pido a Dios en oración de que me ayude a vencer cualquier tipo de prueba. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito eres, Jehová. Porque cada vez que trata de salir esa vieja criatura que trata de salir los lunes, los martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, todos los días, tengo que abofetearme yo mismo, no literalmente, ¿verdad?, sino darme cantazo todos los días. Yo lo que pienso es, y si hago algo y llega esa persona de invitado aquí a jugo, y decir: adiós, cara, ese no fue el que me invitó a darme un par de puños allí y va a tocar el bajo allí en la iglesia. Aleluya. Ese no es el que predica. El Señor en cada rato, ¿verdad?, me ministra con eso. Así que estamos en un proceso. Así que la integridad requiere fe, requiere convicción, requiere lealtad y gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y muchas veces podemos tener fe y podemos tener la convicción, pero la lealtad es algo que tenemos que desarrollar en la intimidad, siendo agradecidos con Dios. Sí, para que seamos creyentes y cristianos íntegros de una sola pieza, tenemos que vivir comprometidos con el Señor, con ese llamado que Él nos ha dado. Vivir comprometidos con la obra del Señor, como establece su palabra. No podemos estar en la casa de Dios y querer agradar al mundo, como vemos muchas veces por allí, y querer agradar los deseos de la carne. Tenemos que morir día tras día a nuestro yo. Tenemos que estar firmes ante las oposiciones que se levanten, ante las pruebas que vengan. Ser íntegro es estar firme en la fe, en nuestra fe en Cristo Jesús. Estar firme en su palabra y estar firme y convencido en las promesas que nos ha dado. Estar firme y convencido en el llamado que nos ha dado. Porque si no nos dejamos llevar por esa visión, podemos fracasar, podemos fallar. Tenemos que estar siempre conscientes en eso, en Cristo, en su palabra,
en la visión y la misión y el llamado que nos ha dado para poder seguir y poder cumplir. Así que aunque veamos lo contrario, tenemos que permanecer en Cristo. Porque como dice Juan 15:5, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Fuera de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y para poder ser hombres íntegros de una sola palabra, tenemos que estar cimentados en Cristo Jesús. Así que, amantísimo Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de llegar a tu casa, Señor Dios, de escuchar esta maravillosa palabra, Señor Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque yo sé que ha sido una palabra de confrontación, pero también ha sido de consuelo, Señor Dios. Y yo sé que esta palabra que primero me ministró a mí, también va a ministrar las vidas que las escucharon, Señor Dios. Padre, yo te pido que nos ayudes a ser personas íntegras de una sola pieza en estos tiempos que estamos viviendo, Señor Dios. En tiempos que ya son finales, Señor Dios. Padre, que cuando nuestra fe venga a ser probada, que nosotros podamos salir aprobados, Señor Dios. De que no flaqueemos, de que no fallemos, Señor Dios. Padre, que sobre todo dejemos atrás la queja, avanza y miremos las grandes obras que tú haces día tras día con nosotros, Señor Dios. Padre, si hay alguno de nosotros que está falto de integridad, Señor Dios, muéstraselo en su corazón, Señor Dios, y que pueda ir en arrepentimiento en estos momentos, Señor Dios, y podamos ser cambiados y transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Esto es lo que yo te pido, mi Dios. No está solamente para mí, sino para todos los hermanos que han escuchado esta palabra y para todos los hermanos que se congregan en este lugar, Señor Dios, porque en tiempos finales estamos, Señor Dios, y tú buscas una iglesia sin mancha y sin arrugas en sus vestiduras, Señor Dios. Gracias por las vestiduras nuevas que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Y Padre, separados de ti, nada podemos hacer. Que esto nos cale hondo en nuestros corazones. Todo esto yo te lo pido, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.